A 20 años de su estreno, American Psycho sigue siendo recordada y comentada. Las andanzas de Patrick Bateman, un yuppie que también es un asesino serial, generó toneladas de polémicas y tuvo una producción repleta de ideas, vueltas y estrellas. El cerebro original de la historia es Bret Easton Ellis. Nacido en 1964, se crió en una familia de clase media de San Fernando, en California. Él y sus dos hermanas parecían felices en un hogar donde no faltaba nada. Sin embargo, internamente la situación era muy distinta. El padre, el agente inmobiliario Robert Martin Ellis, era una persona difícil, incluso violenta, con problemas de alcoholismo. El pequeño Bret aprendió a canalizar su dolor mediante la escritura y adoptó la costumbre de vestirse todo de negro. Al terminar el colegio secundario, se anotó en Bennington College de Vermont. Allí tocó el teclado en algunas bandas, pero pronto se volcó por completo en la literatura. En aquellos días escribió su primera novela, Menos que Cero, publicada en 1985. Se centraba en un universitario que regresa a su casa de Los Ángeles por Navidad y retoma contacto con amigos tan confundidos como él. La crítica le condenó el estilo gélido, especialmente a la hora de describir situaciones sexuales, el uso de drogas y más depravaciones. Pero el libro se convirtió en un bestseller. Los jóvenes se sintieron identificados con los personajes y amaron el que sería un rasgo distintivo del autor, las referencias a la cultura pop de la época, incluyendo marcas, películas y músicos como David Bowie. Con apenas 21 años, Ellis era el equivalente literario de la música New Wave. El nivel de estrellato inusual para un escritor primerizo hasta lo llevó a presentar videos en MTV. Su siguiente novela fue Las leyes de la atracción, acerca de un grupo de universitarios y sus excesos. No fue tan exitosa como Menos que Cero, aunque cimentó su reputación como vocero de la denominada Generación X. Pero la carrera y la vida de Ellis alcanzaron otro nivel con su tercer libro, American Psycho. El autor lo escribió cuando se mudó a Nueva York y le llevó 3 años. Buena parte de la demora se debió al estilo de vida salvaje que había adoptado, pero la movida nocturna, el sexo casual, el alcohol y las drogas fueron el combustible para la nueva ficción en la que estaba trabajando. Además, en ese ambiente de decadencia elitista, entabló contacto con la fauna neoyorquina e importante fuente de inspiración, los yuppies, los jóvenes ejecutivos que ganaban mucho dinero para gastarlo en productos caros. Eran auténticos hijos del capitalismo, en auge gracias a la política del por entonces presidente Ronald Reagan. Una vez que terminó de escribir el voluminoso texto, Ellis le llevó el manuscrito a los responsables de la editorial Simon & Schuster, que había publicado sus novelas anteriores, pero American Psycho los asqueó tanto que decidieron no publicarla. El autor acudió a la editorial Knopf, que la presentó en 1991. El suceso fue inmediato, generando amores y odios de igual intensidad. Muchos quedaron sorprendidos por cómo Patrick Bateman, el protagonista, describía violaciones, torturas y asesinatos con la misma frialdad con la que enumeraba sus perfumes favoritos. La fama y la fortuna aumentaron para Ellis y, como había pasado con Menos que Cero, su tercer libro también captó la atención del cine. Los derechos fueron comprados en 1992 por Edward Pressman, productor que venía trabajando desde fines de los 60 en películas como Un fantasma en el paraíso de Brian De Palma. Pressman cimentó su prestigio junto a Oliver Stone en La Mano, Wall Street y Talk Radio. Luego estuvo detrás de El Cuervo. Este productor es responsable de buena parte de las producciones adultas de los 80 y de los 90. El primer actor contactado para hacer de Patrick Bateman fue Johnny Depp, mientras que para el puesto de director se fijaron en Stuart Gordon. Películas como Reanimator y From Beyond lo habían posicionado como un especialista en horror y humor negro. Gordon tenía en mente filmar la película en blanco y negro, pero sin dejar de ser fiel a la novela. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron ni con Depp ni con Gordon. A continuación, Pressman acudió a David Cronenberg. A principios de los 90, el director canadiense había trascendido las etiquetas del terror y la ciencia ficción gracias a películas no menos extrañas como Pacto de Amor y Naked Lunch. American Psycho parecía continuar con sus preocupaciones por los cuerpos y sus transformaciones. El mismísimo Ellis se sumó al proyecto como guionista y para el rol de Bateman sonó el por entonces ascendente Brad Pitt, pero la relación laboral entre Cronenberg y el escritor fue difícil. Según Ellis, el realizador
realizador se negaba a rodar en restaurantes y discotecas, escenarios cruciales de la novela. Al mismo tiempo, Ellis estaba tan hastiado de su propia obra que escribió un final en la cima de las Torres Gemelas con la canción Daybreak de Barry Manilow. Como resultado, Cronenberg llamó a otro guionista, Norman Snyder, con el que había trabajado en Pacto de Amor. Sin embargo, tampoco funcionó y abandonó el proyecto para dirigir Crash. Curiosamente, en 2012 estrenó Cosmópolis, basada en la novela de Don DeLillo, que también tiene un concepto similar al de American Psycho. Mientras debía lidiar con directores y posibles actores, Pressman trataba de hacer preventas al extranjero y encontrar una compañía interesada en financiar la película. El contenido polémico de la historia provocaba el rechazo de los grandes estudios. En 1996 encontró respuestas positivas por parte de Lionsgate, una empresa muy pequeña pero dispuesta a tomar riesgos. También por esa época, el productor dio con la directora Mary Harron. Oriunda de Canadá, Harron estudió en Oxford y creó Punk Magazine, la primera revista estadounidense dedicada al punk rock. De ahí pasó a dirigir documentales para la cadena británica BBC. Su ópera prima también estuvo vinculada a la cultura pop y las figuras públicas. Yo le disparé a Andy Warhol, estrenada en 1996, se centra en Valerie Solanas, la feminista radical que quiso asesinar al célebre artista. La película llamó la atención en festivales como Sundance y tuvo muy buenas críticas. Harron había leído American Psycho y sabía qué hacer con el material. Si bien mostraría a Bateman torturando y asesinando, quería profundizar en su personalidad narcisista y en la sátira de la Nueva York consumista de los 80. Ella misma escribió el guión junto a Guinevere Turner, que tendría un papel de víctima. Cuando llegó el momento de elegir al protagonista, sonaron Matthew McConaughey y Christian Slater. Hasta se le llegó a ofrecer el rol a Billy Crudup, que lo rechazó. Finalmente, Harron eligió al galés Christian Bale. Nacido en 1974, debutó cinematográficamente a los 13 años en El Imperio del Sol de Steven Spielberg. Luego tuvo papeles de reparto en Enrique V y Mujercitas. La posibilidad de componer a Patrick Bateman le encantó, especialmente cuando desde su círculo íntimo le advirtieron que sería un suicidio profesional. Además de Bale, llegaron a la película actores como Jared Leto, Justin Theroux, Reese Witherspoon y Willem Dafoe como Donald Kimball, un detective que investiga a Bateman. En el caso de estos últimos dos actores, Lionsgate había pedido la incorporación de otros dos nombres fuertes en el reparto. Por su parte, Leto también fue considerado al principio para ser de Bateman. En 1997 todos parecían listos para empezar a rodar. Sería una producción de bajo presupuesto como para tener libertad creativa a la hora de hacer un film arriesgado y llamativo. Sin embargo, Lionsgate decidió apostar más fuerte y propuso un actor famoso. El primero fue Edward Norton, que venía de ser nominado al Oscar por Primal Fear, pero luego le prestaron atención a Leonardo DiCaprio, en la cima gracias a Titanic. Para la sorpresa de la compañía, DiCaprio se mostró interesado en encarar a Bateman. Harron odió la idea, pensando que resultaría demasiado aniñado para el rol. El más entusiasmado con la noticia fue Ellis. Pensaba que el nuevo astro convertiría la película en algo más perverso, incluso como evento cultural. La llegada de DiCaprio generó el alejamiento de Harron y de Bale, quien no debía estar demasiado contento, ya que previamente su colega le había arrebatado el protagónico de Romeo y Julieta y de Titanic. De hecho, Lionsgate le permitió a DiCaprio elegir al nuevo director. Los candidatos fueron Martin Scorsese, Danny Boyle y un viejo conocido de Pressman, Oliver Stone, quien había mostrado yuppies en la película Wall Street y criminales en Asesinos por Naturaleza. Harron detestó este cambio, pensando que el realizador de Pelotón haría más simpático al personaje y se alejaría del tono propuesto por el libro. Con DiCaprio y Stone a bordo, también se unieron al elenco Cameron Diaz en reemplazo de Witherspoon y James Woods en el rol de Kimball. Esta sumatoria de celebridades hizo que el presupuesto aumentara a 40 millones. El entusiasmo de las estrellas igual duró poco. Stone no se puso de acuerdo con DiCaprio y abandonó la producción. El actor siguió el mismo camino. Uno de los motivos pudo tener relación con Gloria Steinem, feminista militante que lo presionó para no hacer la película con el argumento de que la base de admiradoras era de adolescentes. A todo esto, Cameron Diaz y James Woods también se alejaron. El costo del film volvió a ser de menos de 10 millones. Este panorama posibilitó el regreso de Harron y de Bale, quien venía rechazando películas porque confiaba en que DiCaprio no duraría mucho dentro del proyecto. Tan comprometido estaba Bale que cuando Lionsgate le ofreció el papel a Ewan McGregor, lo convenció de no aceptarlo.
Por su parte, Witherspoon y Dafoe también regresaron a la película. Un caso particular fue el de Chloe Sevigny, que interpretó a Jane, la secretaria de Bateman. Había sido elegida por Stone, pero Harron decidió conservarla. Para estar a tono con el físico de Patrick Bateman, Bale se preparó con su personal trainer y se sometió a una dieta rígida, una rutina no muy diferente a la del personaje. En cuanto a la interpretación, estudió entrevistas a Tom Cruise y la actuación de Nicolas Cage en El beso del vampiro, que también satirizaba el mundo de los yuppies, y como cereza del postre, vio muchas películas porno para incorporar las posturas del sádico ejecutivo. El rodaje comenzó en marzo de 1999 en Toronto. Los problemas durante la preproducción habían terminado, pero surgieron otros. Las escenas de las oficinas iban a ser filmadas en bancos canadienses, pero los dueños cambiaron de opinión al enterarse de las protestas por parte de grupos feministas contra la película. De esta manera, la producción debió invertir $700,000 en la construcción de decorados de oficinas. Los inconvenientes no terminaron ahí. En la novela, Bateman menciona infinidad de marcas, pero a la hora de hacer la película, muchas empresas negaron su inclusión, como American Express y Calvin Klein. Para Harron, eso fue en detrimento a la hora de ser leales al libro. Algo similar pasó con los derechos de las canciones fundamentales en la trama. Algunas no querían aparecer en la película y otras simplemente eran demasiado caras. Para que sonara Sussudio de Phil Collins, la producción debió pagar $120,000. Las cosas fueron algo más extrañas con Hip to be Square de Huey Lewis and the News. Lionsgate desembolsó $150,000 para disponer de la canción y hasta fue incorporada a CD con la banda sonora, pero al poco tiempo el CD fue retirado de circulación y volvió a ser editado sin ese tema musical. Aunque el motivo tuvo que ver con derechos de autor, surgió la leyenda de que Huey Lewis se arrepintió al comprobar que sonaba durante una de las matanzas de Bateman. Terminado el rodaje, llegó la postproducción. Fue necesario volver varias veces a la sala de montaje. La Motion Picture Association of America le dio una calificación de mayores de 17 años. Esto obligó a hacer cortes de las escenas más atrevidas, como cuando Bateman tiene sexo con 2 prostitutas. Al final, solo fue necesario eliminar 18 segundos. Lionsgate no contó con un gran presupuesto para la promoción, pero sí se las ingenió para hacer acciones creativas. En la página web oficial, los usuarios podían registrarse para recibir mensajes de Bateman a su terapeuta. Así, uno podía enterarse de las vivencias del personaje y su relación con colegas y amantes. Los textos eran escritos por un autor anónimo aprobado por Ellis. La película tuvo su premiere en el Festival de Sundance de 2000, donde generó comentarios dispares y debates sobre la violencia en el cine. Tuvo mejor suerte con la crítica. Medios como New York Times y personalidades del calibre de Roger Ebert alabaron especialmente la actuación de Bale y el tono de comedia negra satírica, pero todos sabían que el espectador más exigente sería Ellis. El autor no estaba muy conforme con algunas ideas que había escuchado, pero cuando vio la película elogió el trabajo de Harron. En 2014 volvió a referirse a la adaptación. Ahora pensaba que tal vez no fue necesario convertirla en película, pero valoraba el hecho de que la directora había aclarado que el exceso de violencia era parte de la sátira y no pura misoginia. La película no fue un éxito taquillero, pero dejó satisfechos a sus responsables. Sabían que habría un público pequeño pero poderoso entre los fanáticos de la novela y allí encontró su nicho. Con el tiempo aparecieron ediciones en DVD con las partes censuradas y el culto no paró de crecer. Los fanáticos aún hoy analizan el film y elaboran teorías sobre si los crímenes de Bateman son reales o si siempre estuvieron en su cabeza retorcida. Lionsgate aprovechó la devoción emergente y en 2002 estrenó American Psycho 2, una secuela directo a video protagonizada por Mila Kunis. Ni Bale ni Harron fueron de la partida. Ellis demandó a los productores y Kunis reveló que cuando se sumó al proyecto nada tenía que ver con la película de 2000. American Psycho catapultó la carrera de Christian Bale, que a partir de ese momento comenzó a demostrar su talento y su compromiso actoral en papeles protagónicos dentro de películas más grandes. Para empezar, la trilogía del Caballero de la Noche, donde encarnó a nada menos que a Batman. De hecho, Patrick Bateman y el encapotado de Ciudad Gótica tienen bastante en común, empezando por la similitud fonética. Por su parte, Mary Harron dirigió otras películas, pero sin el mismo alcance. En cuanto a Ellis, solo volvió al universo de Patrick Bateman en la novela Lunar Park, donde el mismísimo autor es acechado por su siniestro personaje. La versión cinematográfica de American Psycho nació con polémica y creó polémicas nuevas, pero sobre todo le dio un espaldarazo fundamental a uno de los mejores actores de esta época y dejó en claro que los asesinos seriales no dejan de ejercer una fascinación morbosa pero ineludible. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZepFilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.